darle la bienvenida en Estados Unidos a Ernesto Castañeda, es profesor de American University y director del Laboratorio sobre la Migración. Ernesto, como siempre, es un gusto contar contigo en nuestro panel. Muchas gracias, igualmente, saludos. Bueno, Ernesto, ya escuchaste un poco ahí lo que decía Aníbal. Seguramente también mientras hacíamos la conexión escuchaste las primeras versiones de Marcela Díaz. ¿Qué opinión te merece este caso de Kilmar Abrego, que sigue generando controversia, que sigue aumentando la polémica, que sigue llamando a esos titulares de prensa que le siguen la pista a este proceso que mañana podría tomar otro rumbo? ¿Qué piensas? Así es, primero que nada, de acuerdo con Aníbal, que en Estados Unidos toda la persona es inocente hasta ser declarada culpable. El onus, el peso de la evidencia está por parte de la persona que acusa de un delito o de algo, y no de que una persona inocente pruebe que no es criminal. Así no funciona. Y así es en muchos países del mundo. Entonces, hasta este momento, Kilmar nunca ha sido encontrado culpable de ninguna situación criminal. Incluso tenía permiso del gobierno estadounidense para estar en Estados Unidos con permiso de trabajo y con protección de la deportación, como bien explicaba Aníbal. Entonces, el caso que estamos aquí muchos haciendo es que Aníbal es inocente, Kilmar es inocente y hay que protegerlo, pero esto es un ejemplo de algo que pasa a muchas otras personas que no son tan famosas como el caso de Abrego García. En un par de sentidos. La gente está siendo tomada prisionera por ICE sin aviso, sin que se le haya dado a muchos de ellos acceso a un abogado que los defienda, y sin que sea este proceso del habeas corpus, que se presenta el cuerpo ante una corte para que se le declare culpable y siga ese proceso legal. Lo que muchos se han quejado desde el principio, desde que se llevaron a estos migrantes a El Salvador, es que no se siguió ese mínimo debido proceso que tiene el gobierno estadounidense cuando quiere hacer deportaciones. Están haciendo muchas deportaciones, las han hecho, tienen el derecho a hacerlas, las seguirán haciendo, pero hay un mínimo de requisitos que cumplir, que son casi siempre a favor del gobierno. Es muy difícil para muchos migrantes poder defenderse de la deportación. Pero en el caso de Kilmar Abrego García, ya tenía una garantía del gobierno federal estadounidense, que pasó cuando Trump era presidente en su primer término, que lo protegía de que no lo mandaran a El Salvador, y lo hicieron. Tanto así que el abogado representando al gobierno estadounidense dijo en la corte a la jueza que había sido un error que lo mandaran a él, a El Salvador. Por eso se volvió tan célebre este caso. No estamos hablando aquí si Kilmar es un santo o no es un santo. No somos el Vaticano para declararlo beato o no. Esto es un tema de si siguió el sistema judicial o no. Y nos recuerda que hay muchos otros, sobre todo ciudadanos venezolanos, que se mandaron al CECOT porque se les declaraba culpables de pertenecer a la Mara Salvatrucha o al Tren de Aragua sin ninguna evidencia, y se les tuvo prisioneros, se les privó de su libertad sin ninguna evidencia, y muchos de ellos ya han sido mandados a Venezuela cuando tienen a sus familias y a sus trabajos esperándolos acá en Estados Unidos, y no ha habido todavía una disculpa del gobierno americano ni una manera para ellos para ingresar al país de manera legal. Yo conozco muy de cerca el caso de Julio Zambrano Pérez, que estuvo con Kilmar en el CECOT en El Salvador, torturas y demás, y ahorita está siendo privado de entrar a Estados Unidos, siempre que entró con permiso a Estados Unidos y tiene familiares aquí. Sí, bueno. Entonces el caso es mucho más allá de Kilmar, sí. Un poco más complejo. Hay otros casos que también habría que revisar allí en toda esta historia, en todo este panorama, Ernesto. Así es, así es. Sí. Ese es un caso emblemático, pero no es el único, de donde es un ejemplo de cómo se está violando los derechos de los ciudadanos, sin importar dónde hayan nacido, que estén en Estados Unidos, que los protege la Constitución americana, y de que muchas otras personas se les detuvo de manera irregular. Preguntándole, Ernesto, si este tema de Abrego García está reforzando esa idea del presidente Trump de continuar con las deportaciones masivas de personas que tienen antecedentes penales y que están en las calles de los Estados Unidos, Ernesto. Sí, así es, Hugo. Por un lado, el presidente Trump tiene esta promesa de campaña de las deportaciones masivas. Él lo dijo y él estaba diciendo lo que quería hacer y está cumpliendo en esa área, no en muchas otras como la de la inflación y demás,
pero en el tema de las deportaciones masivas las estamos viendo. Pero aquí hay una complicación. El presidente Trump en su discurso de campaña, así como la gente que hacía campaña por él, hacían una igualación, una ecuación donde ser inmigrante era igual a ser criminal, o ser inmigrante pidiendo asilo, llegando a la frontera, con un permiso temporal, entrando de manera indocumentada, igual a criminalidad. Pero la entrada migratoria sin papeles es un delito civil, no un delito criminal. Y la mayoría de la gente que viene aquí a este país viene escapando de persecución política, guerras, o viene a trabajar. No viene a cometer crimen como robos, homicidios y demás. Algunos inmigrantes lo hacen, y esos inmigrantes confrontan la ley como cualquier otra persona y deben de llevar prisión, castigos y deportación. Nadie se opone a eso. Pero el problema aquí que vemos muy claramente en los datos, y puedo dar muchos de los medios y reportes que han comprobado esto, pero los datos oficiales del gobierno que se han conseguido por denuncias que piden información del gobierno, es que la mayoría de la gente que ha sido deportada ahora, y que también ha pasado siempre, incluso con Obama, la mayoría de la gente deportada no tiene ningún récord criminal ni ha roto la ley más allá del tema migratorio, y algunos de ellos se les penaliza, criminaliza por haber sido deportados y haber tratado de entrar. Pero eso fue hace muchos años. Últimamente la gente que ha entrado como Kilmer, él entró como un menor de edad y tenía permiso de estar aquí. Mucha gente llegó en los años de Biden desde Haití, El Salvador, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Ucrania, Afganistán, la mayoría de ellos con un permiso o estaban pidiendo asilo, por lo cual tenían permiso de estar aquí. Pero lo que ha hecho la nueva administración es que está ilegalizando, es decir, haciendo cambios en la ley o en los procedimientos para que más gente esté fuera de un estatus migratorio. Y ahí es donde estamos viendo una deportación masiva con gente que no tiene este perfil de ser una persona miembro de una pandilla o una persona peligrosa. Y el último punto es que hay un perfilamiento racial, porque sí se ve que los latinos, sobre todo, o la gente de color, están siendo víctimas o están siendo perseguidos por la policía. E incluso hubo un fallo reciente donde se le permite a los agentes de ICE que si una persona está hablando español, le puedan pedir sus papeles, y lo ven esto como algo que les da el derecho legal de presumir que la persona está aquí indocumentada, cuando habíamos muchas personas legales que también hablamos español en las calles, y eso no es ilegal. Continuamos en este ángulo hablando con Marcela Díaz Myers, con Aníbal Romero y Ernesto Castañeda sobre este tema de la deportación de Kilmer Ábrego García y esa posibilidad que hay ahora de que sea trasladado a Uganda. Pero pues también el tema ha levantado otra incógnita que tiene que ver con las deportaciones a terceros países. Ernesto, ¿cómo ves esta posibilidad de que siga cobrando importancia, pero también de los riesgos que puede haber sobre esa deportación de migrantes irregulares a terceros países? Es problemática porque o un inmigrante es un criminal y tiene que seguir sus consecuencias por sus hechos criminales en Estados Unidos y luego ser deportado, o la persona no es criminal y puede ser regresada en libertad a su país. ¿Por qué a un tercer país? En el caso de Ábrego García, como tiene una protección del gobierno de que no sea deportado a El Salvador, entonces le están ofreciendo que si dice que es culpable, porque no tienen mucha evidencia, lo mandan a Costa Rica. Si se niega a aceptar que es culpable de un crimen que él dice que no cometió, lo mandarían a Uganda, como bien decía Aníbal, un país que ahorita le recomiendan a los americanos que no visiten por la dura situación que está ahí. Entonces, un tercer país es una situación difícil, es una situación que usa Donald Trump para presionar a otros países del mundo a que le hagan favores, pero ya vimos que esto no funciona. La cantidad de venezolanos que fue mandada a El Salvador, se violaron sus derechos, no estaban bajo la supervisión de ICE ni las autoridades estadounidenses, ni tampoco estaban siendo detenidas en una prisión en El Salvador porque no tenían ningún crimen que se les haya encontrado culpables. Entonces estos son hoyos negros, son lugares donde no hay respeto a los derechos humanos, donde es muy difícil para las autoridades internacionales o nacionales seguir qué está pasando con estos casos, y no tienen acceso a abogados que hagan que los defiendan. Entonces es un mal precedente. Ya Inglaterra se ha echado para atrás en mandar a gente a Uganda, y hay que poner presión para que Estados Unidos no haga esto, o los detenga aquí o los deje en libertad. Bueno, y eso también nos hace pensar en otra cosa que tiene que ver con la familia de los señalados. ¿Qué va a pasar en el caso de Ábrego García con su familia, con su esposa, con su hijo?
bien sea Costa Rica, bien sea Uganda, como es lo más cercano. ¿Qué pasará con el futuro y con las garantías para esta familia de Ábrego García, señora?